Ahora sí, ¿no? ¿Ya está? Ya inicia. Ya, después ya cortamos ya, cuando una vez terminamos de grabar. Ya, listo, chato. A ver, empezamos. Eh, bien, Magíster José Agustín Sierra Matos y compañeros todos, reciban saludo cordial pues de mi persona, Montes Escobar Rafael y también de mi compañero, pues, ¿no? Es Quispe Taipe Ángel Damaso. En esta oportunidad o en este transcurso, en este tiempo, pues vamos a compartir o vamos a exponer sobre el trabajo, pues, que se titula La descolonización y el surgimiento de nuevos estados, ¿en dónde? En África y Asia, ¿no? Recordemos, pues, en la actualidad, los estados son continentes, ¿no? Para ser precisamente, no, o sea, vamos a tratar de explicar los dos continentes, África y Asia, ¿no? ¿Puedes pasar la diapositiva, compañero? Bien, ya. En este punto, pues, vamos a explicar sobre qué contenidos o sobre qué subtemas vamos a dar a conocer. Recordemos, pues, que el título es la descolonización de dos continentes, África y Asia, ¿no? Entonces, en esta parte, pues, vamos a dar a conocer sobre subtemas. Primero, vamos a ver qué es lo que quiere decir o qué es lo que o cuál es su definición de la palabra descolonización. Como segundo punto, pues, tenemos el contexto histórico, ¿no? Como tercer punto, pues, vamos a ver sobre los factores de la colonización y la descolonización, ¿ya? Y la cuarta, pues, tenemos la emancipación de África y Asia, ¿no? Y como último punto, pues, tenemos la descolonización de Asia y también, pues, sobre, vamos a ver sobre las principales causas y consecuencias, ¿no? Esos son los contenidos que vamos a ver o que vamos a dar explicaciones, ¿no? Por favor, puedes pasar siguiente diapositiva. Bien, a modo de introducción, maestro, perdón, magistre, compañeros todos, la descolonización, pues, se llevó o fue un proceso fundamental, ¿no? Que necesariamente pues transforma en el aspecto político y social, en donde en África y pues en Asia, ¿no? En el siglo XX. Tras los siglos de denominación colonial, recordemos que en aquellos tiempos entonces, pues, los países de primer mundo, pues, de por sí buscaban colonias, ¿no? Simplemente para que puedan generar los recursos económicos, ¿no? Por eso, pues, en el texto nos menciona, pues, por parte de potencias europeas, ¿no? Estos continentes lograron su independencia en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando del año de 1945 o una aproximación de 1980, ¿no? También, pues, nos menciona los 80 países han logrado pues la independización tanto en continente África y Asia, ¿no? Y esto pues cabe recalcar que fue por un proceso o un hecho histórico tras las luchas y también pues las negociaciones, ¿no? Como uno de ellos, un ejemplo, pues ponemos a la nación, la India y también la Indonesia, ¿no? Como en los países africanos también tenemos Ghana y Argelia, ¿no? Y también podemos mencionar al país de Mozambique. Puedes pasar al siguiente diapositivo, compañero. Bien, en esta parte, pues, vamos a ver o vamos a entender sobre la definición de la palabra descolonización, ¿no?
Entonces, entendamos pues y nos basemos a un autor. Voy a citar a Frantz Fanon, pues en su obra Los condenados de la tierra. Fanon pues describe la descolonización como un proceso violento y radical que implica una completa reestructuración de la sociedad. Entonces, Fanon ve la descolonización no solo como una eliminación del dominio colonial, sino como una revolución pues que transforma tanto a los colonizadores como a los colonizados. Y por ende, pues, a modo de conclusión, ¿qué nos quiere decir? Que la descolonización, pues, es una transformación radical de por sí que un estado o un país, pues, necesariamente, pues, debe desarrollarse de manera autónoma, ¿no? Entonces, pues, más o menos, Franz Fanon, eso es lo que quiere transmitir, pues, en su obra, ¿no? Los condenados. Bien, como nosotros pues hemos apreciado o hemos querido también transmitir que la descolonización es un proceso de independización. ¿En qué aspectos? En aspectos políticos, en aspectos económicos, sociales y culturales de una sociedad. En este caso, pues vamos a referirnos al continente africano como también al continente de Asia, ¿no? Entonces, esa es la referencia, pues, compañeros y maestros, ¿no? Y también nos dice, pues, que esa nación ha sido dominada por un gobierno autoritario. Obviamente, pues, que el gobierno autoritario manipula a su antojo a ese país o a esa colonia, ¿no? De por sí, pues, cuando hablamos autoritario, ¿qué queremos o qué nos quiere decir? Pues que ese gobierno o sea, sus colonias, en este caso para entender los países de primera potencia tienen sus colonias, como por ejemplo Inglaterra pues tiene sus colonias, la mayor parte pues abarca en el continente africano, ¿no? Entonces ellos pues de por sí oprimen y manipulan a su antojo. ¿Por qué? Porque necesariamente pues ya van a ser oprimidos, no son libres, ¿no? Esa gente, pues, o esos ciudadanos de África, ¿no? Entonces, ese sería, pues, el término para ser contextualizados, ¿no? Recordemos también, pues, el término de descolonización aparece después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando ONU, eh, pues, promueve, ¿no? En el proceso de las independencias de las 80 naciones, ¿no? En aquel entonces. Ya pues estamos hablando de dos continentes, Asia y África. Bien, otro punto pues importante pues que debemos conocer es la ubicación del continente africano, ¿no? Mi persona pues netamente va a explicar sobre la descolonización africana. Bien, África pues está situado en los océanos Atlánticos al oeste y Índico pues al este, ¿no? Recordemos entre estos dos océanos, África pues se sitúa en el medio, ¿no? Como un continente. Y al norte pues está separada de Europa por el mar Mediterráneo, ¿no? Recordemos que por ese mar también pues hubo demasiado comercio y por ello pues también logran invadir al continente africano y como también al continente de Asia, ¿no? Y al este pues se une con Asia y a través del istmo de Suez. Eh, compañero, ¿puedes pasar pues, a la siguiente diapositiva? Y también pues como grupo hemos considerado el contexto histórico, ¿no? Si bien es cierto, para entender la historia, o mejor dicho, un proceso histórico, pues necesariamente pues tienes que abarcarte, tienes que conocer sobre las categorías de la historia, ¿no? En este caso, pues estamos hablando del tiempo, o sea, el contexto histórico en que se desarrolla pues esta descolonización. Bien, mencionando, ¿no? En el siglo es la edad crítica pues de la descolonización
puesto que se desarrollan más acciones en mismos imperios coloniales para descolonizar. Una de las causas, pues, es la Primera Guerra Mundial y sobre todo por la generalización de las luchas armadas, ¿no? Y esto se da de dos motivos, sobre las luchas armadas o sobre las luchas pacíficas de los pueblos. Eh, Cuando hablamos, pues, de descolonización, recordemos la palabra liberación, o sea, no ser dominados de los países de primera potencia, ¿no? Eso fue pues el mayor objetivo de este continente africano, pues la descolonización, ¿no? En este contexto pues se desarrolla en el año de 1918 a 1939, que es pues más o menos a, a paralelo de la Primera Guerra Mundial y también pues paralelo a lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los factores de la descolonización, ese es un punto también importante, ¿no? ¿Por qué pues genera esta o se lleva el proceso de descolonización, ¿no? Recordemos pues que la descolonización tiene como consecuencia la independencia política de los países. O sea, cuando hablamos de política, pues un país tiene que ser autónomo, con sus propias reglas, con sus propios estrategias de cómo gobernar un país democrático, ¿no? A eso se le llama, pues, el aspecto político. Pero en muchos casos esta no se alcanza de una forma completa. Si bien la mayoría de los países logra su soberanía política, los lazos que los unen a su pasado colonial quedan profundamente estrechados, manteniendo entonces una dependencia colonial, económica y cultural, ¿no? Que condiciona su desarrollo posterior y los hace pues caer en una nueva modalidad de colonialismo, ¿no? Esto pues haciendo una analogía en el tiempo actual, los países tercermundistas, como es el Estado africano, o mejor dicho, perdón, el continente africano, pues sigue dependiendo de otros países, como por ejemplo los Estados Unidos, de por sí, pues siguen extrayendo sus recursos primarios. En la actualidad, pues, si bien es cierto, ponemos como ejemplo el petróleo, siguen extrayendo los empresarios o los burgueses en la actualidad. Entonces, pues, hay que ser bastante críticos y analíticos y contrastar con la realidad objetiva de, de del contexto, ¿no? Ah, a ver, entonces, para entender, hemos clasificado pues en dos factores importantes para que se lleve a cabo la descolonización del continente africano, ¿no? Como uno de ellos, pues tenemos factores internos y el otro, pues son dos factores eh, externos. Eh, bien, cuando hablamos de factores internos, pues estamos hablando sobre el crecimiento demográfico. Cuando hablamos crecimiento demográfico, pues en aquel entonces en el estado, en el continente africano, pues hubo una masiva población de una raza, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de la raza negra, ¿ya? Entonces, eso también, pues, ha sido, pues, que habitaban una sociedad de una de una masa grande, ¿no? Y ello también, pues, por eso, pues, es que contribuyen a un proceso de descolonización, ¿no? Y la segunda, pues, es las transformaciones económicas y sociales, ¿no? Que de por sí, cuando hay una descolonización, pues, genera transformaciones en el campo económico, en el campo social, ¿no? Y la tercera, pues, tenemos los cambios culturales ideológicos, donde, pues, de antes les comentaba o les daba a conocer que los cambios culturales o ideológicos
sufren una modificación. Como uno de ellos, pues tenemos la aculturación. Este caso se da pues cuando un país ajeno llega a imponer sus costumbres, sus tradiciones, su forma de pensar, su cosmovisión, entre otras cosas, y ellos pues, los ciudadanos, en este caso ponemos los congos, la gente de Mozambique, ellos pues se aculturizan y pierden su cultura propia, ¿no? Y los factores externos, pues, también se reflejaron, ¿no? En eventos como la conferencia de Accra, como también pues la conferencia de Bandung, el grupo de Casablanca y la Tricontinental, donde pues se discutieron la integridad africana, ¿no? Recordemos pues, los ciudadanos o los personajes de África han sido drásticamente pues, eh, criticados de una manera pues tan eh, cultural, de una manera pues, ¿cómo le podemos llamar a este término? De una manera pues así, opresivo, ¿no? Por eso sufren también el pana- panafricanismo y la independencia, ¿no? Esto pues, estos dos factores o ambos tipos de factores dieron lugar a movimientos independentistas en todo el continente, ¿no? Eh, como factores externos, pues tenemos la crítica anticolonial. Esa es la parte donde que promueve bastante la ética, ¿no? La segunda, pues tenemos la actitud de los intelectuales y de los círculos religiosos. Recordemos, pues, que las actitudes intelectuales ya en aquel entonces sobre eh, por ejemplo, los intelectuales de cómo pensaban, ¿no? Que el centro, pues, ha sido, pues, de liberación a buscar la igualdad entre todas las personas. Esos pensamientos, pues, influyen, ¿no? Para ser precisamente sobre la ilustración, pues, esas ideas influyen también como factor externo a la población de África. Y los círculos religiosos de por sí también, pues, que la religión no es ajeno a ello y la condena del socialismo. Cuando hablamos de la condena del socialismo, pues estamos hablando sobre eh, lo que decía Marx, ¿no? Donde que una nación no debe haber, pues, las clases sociales, sino que deben ser todos igualitarios, ¿no? Entonces, esos pensamientos, pues, influyen bastante para que se dé emancipación o descolonización de este continente africano, ¿no? Y como quinto punto, pues tenemos el proceso de emancipación de África. Este proceso, pues, de descolonización tuvo un gran impacto, dando como resultado el nacimiento de una serie de repúblicas africanas independientes, ¿no? Las colonias surgen de grandes exploraciones europeas en África entre el siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Con el objetivo de descubrir y poseer recursos minerales y fluviales. Esto llevó a la invasión, ocupación de las eh, tierras y colonización del continente, ¿no? Entonces, recordemos pues, que que el primer país pues que ha sido independizada es Liberia, ya en el año 1847 del 25 de julio, ¿no? Esto pues ha sido fundada por los esclavos liberados por los Estados Unidos y es la única nación africana que no fue colonizada por una potencia europea, ¿no? Los demás, como por ejemplo el Egipto, Libia, Mozambique, Túnez, Marruecos, pues han sido pues colonizados por los países europeos, ¿no? Entonces se preguntarán, ¿pero qué recursos extraían, ¿no? del continente africano? Para mencionar, pues, tenemos una, una lista de recursos primarios donde se aprovechaban, ¿no? De este continente africano, generalmente los países de primera potencia. Recordemos, pues,
que son Inglaterra, Portugal, España, Francia, ¿no? Que ellos pues a mayor, este, a mayor jerarquía dominaban lo que es el continente africano, ¿no? En cuanto pues a los minerales, sacaban pues lo que es el diamante, también el oro, ¿no? Y algunas de las plantas, pues lo que sobresale es el caucho y así, y etcétera, ¿no? Bien, maestro y compañeros, todos, esta ha sido pues de parte mío. Le doy pase al siguiente compañero, ¿no? Al compañero, por favor. Bien, profesor, muy buenas noches.